Hola alumnos, les saluda su profesor de física Cristian Mendoza Hidalgo. El día de hoy veremos el tema dinámica circular. La dinámica circular es la parte de la física que estudia cómo se generan los movimientos rotatorios en un cuerpo y cómo éste cambia de velocidad al hacer este movimiento. Por ejemplo, en los fenómenos atmosféricos como los huracanes, tornados, tifones, ciclones, eh, todas estas fuerzas son generadas debido a la dinámica circular. Entonces, la física, en este caso, trata de estudiar por qué se ocurre esta fuerza, ¿no? ¿Qué fenómenos geográficos hicieron que ocurran estos fenómenos físicos? Por ejemplo, en esta imagen podemos apreciar un ciclón y un tornado. Ahora, si tú tienes la curiosidad de saber cuál es la diferencia entre ciclón, huracán y tifón, descubrirás que es lo mismo. La única diferencia es el lugar donde se origina. Entonces, por eso tienen diferentes nombres. La dinámica circular la basaremos en dos fuerzas. Una fuerza existente, que es la fuerza centrípeta, y una fuerza imaginaria, que es la fuerza centrífuga. Empezaremos hablando de la fuerza centrípeta. Se llama fuerza centrípeta a la fuerza o al componente de la fuerza que actúa sobre un objeto que tiene movimiento curvilíneo, y este está dirigido hacia el centro de esa curvatura. Este objeto, al moverse en trayectoria curvilínea o circular, va a ir variando de velocidad. No va a ser lo mismo la velocidad en un punto que en otro punto. Este cambio de velocidad se da gracias a la aceleración centrípeta, la cual mide la rapidez con la cual un objeto va cambiando de velocidad en diferentes puntos mientras genera esa trayectoria curvilínea. Ahora hagamos un recuerdo de la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Que la fuerza con la que se mueve un cuerpo tiene relación con su masa y su aceleración. En este caso, este cuerpo se va a mover en forma circular. Por lo tanto, esta fuerza que se va hacia el centro del círculo lo llamamos fuerza centrípeta. Y la fórmula será la siguiente. Fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración. Pero no cualquier aceleración, la aceleración centrípeta. Si bien la fuerza centrípeta es una fuerza existente, no es una fuerza nueva. Es la fuerza que se dirige hacia el centro. Puede ser una o varias. Puede ser una normal, puede ser una tensión, puede ser un peso, etc. Como ya lo indiqué antes, la aceleración centrípeta nos va a indicar qué tanto varía la velocidad de un cuerpo que está generando una trayectoria circular o curvilínea. Hay que tener en cuenta siempre que la aceleración centrípeta siempre va a formar ángulos rectos en relación con la velocidad. Hay que tener en cuenta las siguientes fórmulas. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. También podemos decir que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces, regresando a esta diapositiva, podemos darnos cuenta que la fuerza centrípeta también va a ser igual a masa por velocidad al cuadrado entre el radio o masa por velocidad angular al cuadrado por el radio. En la siguiente imagen podemos apreciar este tornado que genera trayectorias circulares a todo cuerpo que arrastre. En este caso va a arrastrar a esta persona y su vaca. Nos damos cuenta que esta persona ya ha sido arrastrada por el tornado. Esta persona experimenta una trayectoria circular. También nos damos cuenta que va elevándose, ¿no? Va elevándose, no se dirige hacia abajo del tornado, sino hacia arriba. ¿Por qué se da esto? Esto está en relación con la velocidad. Mientras más velocidad experimentan los cuerpos, mayor va a ser su elevación. Ahora, ¿por qué estos objetos no salen despedidos? ¿Por qué no se van? ¿No? Si hay una fuerza que los está empujando. Al mismo tiempo que hay una fuerza que los está empujando, hay una fuerza que los está arrastrando. Esa fuerza que los arrastra hacia el centro es la fuerza centrípeta y la fuerza que los empuja es la fuerza centrífuga. Para entender mejor cómo funciona la fuerza centrípeta, veamos el siguiente video. Oye, ¿quieres ver algo guay? Puedo meter esta aceituna dentro de este vaso sin tocarla. ¿Cómo? Física. Vaya, la fuerza centrífuga. En realidad es la fuerza centrípeta, que es una fuerza hacia adentro generada por el vaso en contacto con la aceituna. Disculpa. Verás, si tú estuvieras sobre la aceituna, te hallarías en un marco de referencia no inercial y... ¿Te encuentras bien? Sí, perfectamente. Si aumentamos la velocidad de giro, podemos comprobar que la fruta sube, y si la disminuimos, la fruta empieza a caer. Pero, ¿por qué sucede esto? Esta pequeña uva, si cortáramos la cuerda, saldría disparada en línea recta según la primera ley de Newton, pero la tensión de la cuerda la mantiene orbitando. Cuanto más rápido gira, tanto más tira de la cuerda, por lo que la otra fruta empieza a ascender. En este experimento es la tensión de la cuerda la fuerza centrípeta, ya que mantiene la uva girando.
Atención porque nos vamos a un experimento extremo. En este experimento, el vaso y su contenido quieren volar en línea recta, según la primera ley de Newton, una vez más. ¡Funciona! Pero la fuerza centrípeta se lo impide. Esta fuerza es más fuerte cuanto más rápido hagamos girar la bandeja. ¿Vale? Entonces, jóvenes, recordemos que la fuerza centrípeta es la que empuja los objetos hacia el centro, mientras que la fuerza centrífuga los empuja hacia afuera. Ahora también recordemos que la fuerza centrífuga solo existe desde el punto de vista del objeto que gira. Podemos deducir de la primera ley de Newton que todo objeto que se mueve en línea recta trata de seguir esa línea, al menos que una fuerza externa se lo impida. Para la trayectoria circular, esa fuerza que se lo impide es la fuerza centrípeta. En la siguiente imagen podemos apreciar que le estoy dando movimiento a esta bolita de acá a través de este envase, pero es las paredes del tazón que impiden que la fuerza salga, porque ahí hay una fuerza centrípeta que jala hacia el centro. Pero ¿qué pasa si yo saco esa tapa? Nos damos cuenta que el cuerpo va a ir en línea recta. Sabemos que las lavadoras vienen con centrifugador, entonces el centrifugador no es más que el tambor que gira bastante rápido, y al girar, ¿qué va a hacer? Va a ir expulsando a las gotas de agua. Las gotas de agua se van a ir en línea recta y tu ropa va a quedar seca. Esto es debido a la fuerza centrífuga. Lo mismo pasa cuando estás manejando un carro. Si das una curva, vas a sentir cómo tu cuerpo trata de ir al lado opuesto de la curva, como te trata de expulsarte. Esa es la fuerza centrífuga. Bueno, jóvenes, recordemos las fórmulas de velocidad angular. Recordemos que es velocidad sobre radio. También podemos decir que es el ángulo recorrido en un determinado tiempo. Y también podemos decir que es 2pi por la frecuencia. Entonces hagamos un repaso rápido de frecuencia y periodo. Periodo es igual al tiempo sobre número de ciclos, que quiere decir en cuánto tiempo se da una vuelta. Mientras que la frecuencia es lo contrario, número de ciclos sobre tiempo. Nos quiere decir cuántas vueltas da en un determinado tiempo. Es por ello que son fórmulas contrarias. Periodo es 1 sobre frecuencia y frecuencia es 1 sobre periodo. Entonces pasemos a resolver los ejercicios. El primer ejercicio me dice, si la masa de la esfera es 0,5 kilogramos, determinar el módulo de la tensión en newtons de la cuerda cuando pasa por el punto A. Este es el punto A. Si la velocidad en ese punto es de 10 metros sobre segundos. Ya nos están dando la velocidad y nos dicen dónde tenemos que hallarlo. Empecemos hallando el diagrama de cuerpo libre. Voy a tener dos fuerzas. Uno es la tensión y otro es el peso del cuerpo. Entonces, la tensión la estoy pintando de rojo y el peso lo estoy haciendo de azul. Tensión T, peso es igual a masa por gravedad. En este caso tomaremos la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado. 0,5 por 10, 5. ¿5 qué? 5 newton. Entonces, tanto la tensión como el peso se dirigen hacia el centro. La suma de estas dos va a ser mi fuerza centrípeta. Es por ello que tengo lo siguiente. Tensión más 5 newtons es igual a fuerza centrípeta, que es lo mismo que decir que es igual a masa por aceleración centrípeta. La aceleración la voy a cambiar como velocidad al cuadrado sobre radio. Tensión más 5 newtons es igual a la masa, que es 0,5, la velocidad me dijo que era 10 al cuadrado, y el radio es 1 entre 1. 10 al cuadrado, 100. 100 por 0,5, 50. Tensión más 5 es igual a 50 newtons. Ese 5 pasa del otro lado a restar y la tensión vale 45 newton. Veamos la siguiente pregunta. Se hace girar una piedra en un plano vertical. Cuando pasa por el punto A va a tener una velocidad de 10 metros sobre segundo. En el punto B tendrá una velocidad de 15 metros por segundo. Y en el punto C va a tener una velocidad de 20 metros por segundo. Me piden calcular la tensión en el punto A, en el punto B y en el punto C, sabiendo que la masa de esta piedra es de 4 kilogramos. El radio que se va a generar al girar esta piedra va a ser de 2 metros. Y la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso yo ya he puesto las tensiones. Para A, para B y para C las he puesto con estos vectores de color rojo. ¿Qué faltaría acá? Vamos a poner los pesos. Entonces, peso en A, peso en B y peso en C. Ahora me doy cuenta que en el punto A la fuerza centrípeta va a ser la unión del peso y la tensión. En el punto B la fuerza centrípeta va a ser la tensión nomás. Y en el punto C la fuerza centrípeta va a ser la diferencia entre el peso y la tensión. Entonces veamos para el caso A. La fuerza centrípeta en este caso va a ser el peso más la tensión. A su vez, fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta, lo que viene a ser masa por velocidad al cuadrado sobre radio. Entonces, la masa es 4. La velocidad en el punto A era 10. 10 al cuadrado y el radio era 2 metros, entre 2. 4 entre 2, 2.
10 al cuadrado, 100. 100 por 2, 200. Esa es mi fuerza centrípeta. Pero también es igual a mi peso más mi tensión. Peso es igual a masa por gravedad. 4 por 10, 40. Ese 40 pasa al otro lado a restar y se vuelve 160 newtons. Eso viene a ser mi tensión. Para el caso B, solo la tensión en B está dirigiéndose hacia el centro. Es por ello que la tensión viene a ser la fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre radio. El problema me dice que en B la velocidad es de 15. La masa siempre va a ser 4 y el radio también va a ser 2. Entonces 15 al cuadrado entre 2 por 4 viene a resultar 450 newtons. Y esa sería la tensión en B. Ahora, para el caso C nos damos cuenta que la tensión se dirige hacia arriba y el peso hacia abajo. Entonces acá va a ser la diferencia la fuerza centrípeta. Es por ello que vamos a tener lo siguiente. Caso C, la fuerza centrípeta va a ser igual a la tensión menos el peso. Ese peso va a pasar al otro lado a sumar. Le voy a tener que la tensión en C es igual a la fuerza centrípeta más el peso. A su vez reemplazo la fuerza centrípeta como masa por velocidad al cuadrado sobre radio. Vuelvo a reemplazarlo numéricamente, la velocidad es 20. 20 al cuadrado entre 2 por 4 me sale 800. Más el peso que es 4 por 10, 40. Tensión en C, 840. Veamos otro problema. Una piedra atada a una cuerda gira uniformemente en un plano vertical. Si la diferencia entre la tensión máxima y la tensión mínima de la cuerda es igual a 10 newtons, ¿cuánto es la masa de la piedra? Considerar que la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso, como nos dicen diferencia entre máximo y mínimo, hay que tener en cuenta. Cuando hago girar un cuerpo verticalmente, en la parte de arriba voy a tener tensión mínima, ya que tanto la tensión como el peso forman la fuerza centrípeta. Mientras que en la parte baja, el peso y la tensión son opuestas. Ahí voy a tener tensión máxima. El problema me dice que la tensión máxima menos la mínima es 10 newtons. Entonces aplico lo siguiente. Fuerza centrípeta para el caso A va a ser igual a peso más tensión en A. Para el caso B, la fuerza centrípeta va a ser igual a la tensión en B menos el peso. La fuerza centrípeta es igual en ambos puntos. Es por ello que voy a hacer lo siguiente, una simple aritmética. Fuerza centrípeta menos fuerza centrípeta igual a 0. Tensión en A menos tensión en B. A su vez voy a restar el peso menos el peso negativo. Menos con menos, esto va a ser más. Entonces voy a sumar el peso. Y voy a tener lo siguiente. Esta tensión en A menos tensión en B, como el B es mayor en A, va a ser menos 10. Menos con menos, esto se vuelve más. Peso más peso, 2 veces el peso. Este 10 pasa al otro lado como positivo y tengo lo siguiente. 10 es igual a 2 mg. La gravedad es 10. 10 entre 10 se va. Y voy a tener como masa 0,5 ya que queda 1. 1 entre 2, 0,5 kilogramos. Y eso sería la respuesta que me piden. Veamos un problema más. Una partícula atada a una cuerda de 50 centímetros de longitud gira como un péndulo cónico, como muestra en la figura. Me pide hallar la velocidad angular para que el ángulo que forma la cuerda con esta vertical sea de 60 grados. Empezaremos haciendo el diagrama de cuerpo libre. Primero el peso y luego la tensión de la cuerda. Ahí está, son las únicas fuerzas que están actuando. Yo sé que tú dirás, alumno, profesor, si esas son las únicas fuerzas que actúan, ¿dónde está la fuerza centrípeta? La fuerza centrípeta debe derivar de alguna de esas dos fuerzas. De hecho, no deriva del peso, para nada. Como podemos darnos cuenta, no deriva del peso porque el peso está dirigiéndose hacia abajo. Pero esta tensión tiene una cierta desviación hacia el centro. ¿Nos damos cuenta? Es por ello que de aquí debe derivar la fuerza centrípeta. Entonces vamos a descomponer esa tensión. Descomponemos la tensión de la siguiente forma. Esta fuerza de acá, que es la que se va a dirigir hacia el centro, y esta otra fuerza de acá que va hacia arriba. Esta fuerza que va hacia arriba con el peso se van a anular entre ellas. Y voy a tener acá mi fuerza centrípeta que necesito. Si ese ángulo de acá vale 60, ¿cuánto va a valer el ángulo de acá? Ese ángulo debe valer 30 grados. Entonces, esta fuerza de acá va a ser la fuerza centrípeta. Se está dirigiendo hacia el centro, como podemos apreciar aquí. Ahora vamos a hallar estas dos fuerzas que acabo de descomponer de esta en función a la tensión y al ángulo. Esta que va hacia arriba va a ser igual a T por seno de 30. Y la que va hacia abajo es esta, T por coseno de 30. Y la que va hacia abajo es la que me importa, porque esta es la fuerza centrípeta. T coseno de 30 igual a la fuerza centrípeta. A la vez, este T seno de 30 que va hacia arriba se va a anular con esta otra fuerza, con el peso. Ahora hay que tener en cuenta otro dato que nos dio el problema. El problema me dice que esta cuerda mide 50 centímetros, lo que es igual a 0,5 metros. Yo sé que este ángulo de acá
Este teta vale 60 y este ángulo de acá vale 30. Entonces acá tengo un ángulo de 90. Formo mi Pitágoras. A 60 siempre se le va a poner la mitad por raíz de 3 de lo que haya. Entonces la mitad de 0,5 es igual a 0,25 raíz de 3 metros. Y eso viene a ser mi radio. Ahora, como quiero hallar velocidad angular, voy a hallarlo en función a la fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta es igual a masa por velocidad angular al cuadrado por el radio. Yo tengo que tensión por el seno de 30 es igual al peso. A su vez, voy a hallar tensión en función del peso y el seno de 30. Tensión es igual a peso sobre seno de 30. Ahora voy a tener lo siguiente. T coseno de 30, que es la fuerza centrípeta, es igual a masa por velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces voy a reemplazar este T con esto. Hagamos lo siguiente. Ya no pongo T, estoy poniendo mg, que es el peso, sobre el seno de 30. Todo esto por el coseno de 30 es igual a masa, velocidad angular al cuadrado por el radio. Ahora, coseno entre seno, ¿no? Coseno entre seno es igual a cotangente de 30. Entonces, masa por gravedad, o mejor dicho, peso por cotangente de 30 es igual a masa, velocidad angular al cuadrado y el radio. Ahora, yo recuerdo mi triángulo notable de 30 y 60. La cotangente del ángulo de 30 es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. X, raíz de 3 sobre X va a ser raíz de 3. Eso va a ser mi cotangente. Entonces, tengo lo siguiente. Primero se van a ir las masas, ¿no? Se van las masas. Ahora sí, tengo lo siguiente. 10, que es la gravedad, por la cotangente. La cotangente es raíz de 3. Es igual a velocidad angular al cuadrado por el radio. Ya habíamos hallado el radio. Era 0,25 raíz de 3. ¿Qué va a pasar con el raíz de 3? Raíz de 3 con raíz de 3 se va. Este 0,25 pasa al otro lado a dividir. Entonces 10 entre 0,25 es igual a 40. Y voy a tener que velocidad angular al cuadrado es igual a 40. Este cuadrado pasa al otro lado como raíz y la velocidad angular al cuadrado me va a salir raíz de 40 radianes sobre segundos. Y eso sería la respuesta. Bueno, jovencitos, eso es todo. Muchas gracias. Recuerden estudiar siempre para sus exámenes. Nos vemos.